Y habitó Jacob en la tierra donde había sido criado, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de Jacob. Cuando Jacob era ya viejo, comenzó la historia de los hijos de Jacob. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea. Y nacieron a Jacob los 11 hijos. Y amaba Isaac a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de varios colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos le aborrecían aún más. Y dijo: Oiga, os ruego, este sueño que tuve, cuando atábamos manojos en medio del campo, y he aquí, mi manojo se levantó y quedó erguido, y he aquí, vuestros manojos lo rodearon, y se postraron ante mi manojo. Y sus hermanos le dijeron: ¿Para qué has de escribirnos tú? ¿Para qué reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecían aún más por sus sueños y por sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí, he soñado otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se postraron ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le amonestó, diciendo: ¿Qué clase de sueño es este que has soñado? ¿Vendrán a nosotros, yo y tu madre y tus hermanos, a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Y vinieron sus hermanos a pastorear las ovejas de su padre en Sichem. Entonces Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos pastoreando en Sichem? Ven, y te enviaré a ellos. Y respondió él: Heme aquí. Y le dijo: Ve, y mira si tus hermanos están bien, y si las ovejas están seguras, y tráeme respuesta. Y envió Jacob a José desde el valle de Hebrón, y vino a Sichem, y halló un hombre que lo encontró perdido en el campo, y le preguntó diciendo: ¿Qué buscas? Y respondió: Busco a mis hermanos, dime, ¿dónde están pastando? Y el hombre le dijo: Fueron allá, y los oí decir: Iremos a Dotán y a Dotán. Y Jacob fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán, cuando le vieron de lejos, y antes que llegase cerca de ellos, tramaron contra él hacerle daño. Y dijeron unos a otros: He aquí viene aquel soñador. Llegad pues ahora, y matémosle, y echémosle en alguna cisterna, y diremos: Un desierto comió a él. Y Rubén, oyéndolo, dijo: No cojáis su vida. Y les dijo a ellos: No derraméis sangre. Echadle en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano contra él, para que lo sacara de sus manos, y lo devolviese a su padre. Y aconteció, cuando José llegaba a sus hermanos, que le desvistieron de la túnica de varios colores que tenía sobre él, y le tomaron, y le echaron en la cisterna. Y la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y sentados a comer su comida, alzó sus ojos y miraron, y he aquí, que vinieron mercaderes de los ismaelitas, que venían de Gilead, y sus camellos traían en su carga aromas y mirra, y resina, y bajaron allí, y tomaron a José, y lo vendieron por 20 siclos de plata a los ismaelitas, los cuales trajeron a José a Egipto. Entonces Rubén volvió a la cisterna, y he aquí, que José no estaba en ella, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo: El niño no aparece, ¿y qué haré yo? Y los mercaderes que pasaban sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los midianitas por 20 siclos de plata, y llevaron a José a Egipto. Este capítulo nos presenta la historia de José, un joven que, por su conducta y sueños, despierta envidia y odio en sus hermanos. La envidia provoca una traición y crueldad profundas, al venderlo como esclavo y dejarlo en Egipto. Sin embargo, esta difícil situación sería el comienzo de una historia de Dios, trabajando en medio de las adversidades para cumplir sus propósitos de salvación y bendición. Nos enseña que, aunque otros puedan actuar con envidia o maldad, Dios puede usar esas circunstancias para cumplir sus planes mayores. La historia de José también nos llama a confiar en la soberanía de Dios, quien puede transformar incluso las experiencias más dolorosas en testimonios de su fidelidad y propósito. Este capítulo nos reta a vivir con integridad y a confiar en que, aun en las dificultades, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria.
Sucedió en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a casa de un cananeo, cuyo nombre era Hira. Y vio Judá allí a una mujer que celebraba lindamente, y la tomó por mujer, y se dio a ella. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Después, ella volvió a concebir, y dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Cades cuando ella le dio a luz. Y Judá tomó para su hijo mujer, la cual se llamaba Tamar. Y hijo de Judá, fue malo en los ojos de Jehová, y lo mató Jehová. Entonces Judá dijo a Onán: toma la mujer de tu hermano, y casa con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no sería suya, cuando se acostaba con ella, derramaba su semen en la tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y pareció mal esto a Jehová, y también le mató. Entonces Judá dijo a Tamar, su nuera: permanece en tu casa de su madre, hasta que Sela sea mayor, porque dijo: no sea que también él muera como sus hermanos. Y Tamar fue a morar en casa de su madre. Y pasados muchos días se anunció a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha cometido adulterio. Y Judá dijo a su amor y a su amigo: llevad y mirad qué es lo que ella hace y qué tiene. Y ella se cubrió, y se sentó en la entrada de Enaim, en el camino a Timná, porque había visto que Sela, ya mayor, no se le había dado por mujer. Y Judá la vio, y la tuvo por ramera, porque se había cubierto con un velo. Y él se volvió, y tomóla, y habló con ella, diciendo: ven, te ruego, y coca conmigo, porque no sabía que ella era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás para venir a mí? Y él respondió: te enviaré un cabrito de las ovejas. Y ella dijo: daré por prenda tu anillo, y tu cordón, y tu vara que tienes en tu mano. Entonces él se le dio, y ella se fue, y le dio en mano. Y ella se levantó, y se fue, y se cubrió con su velo. Y Judá envió el cabrito por medio del amigo de su amor, para que tomara las prendas de ella, pero no las halló. Y preguntó a los hombres del lugar, diciendo: ¿qué hay aquí de la ramera que se sentaba junto al camino? Y respondieron: nunca, ni aquí, y nada ha sido hallado respecto de ella. Y volviendo el amigo de Judá, le vino y dijo: no hallé las prendas de ella. Y los hombres del lugar dijeron también: nunca se ha visto en este lugar tal cosa. Entonces Judá dijo: ora, dadla aquí, para que no manche nuestro honor. He aquí que yo mismo la he enviado, y no la hallé. Y aconteció que a los 3 meses se anunció a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha cometido adulterio, y también es luego muerta. Entonces Judá la envió a buscar, para quemarla. Y ella entonces envió a decir a su padre, diciendo: por medio de la varita, y del anillo, y del cordón que tienes en tu mano, he sido yo la que adulteré. Y he aquí, también, los hijos de ella me los has dado a mí. Y Judá vio aquellos, y tieso, y descargó su causa ante sus ojos, y dijo: ella fue más justa que yo, porque no le di a Sela, mi hijo, y no la conoció más. Y sucedió, cuando ella dio a luz, que se le vio en sus hijos, y se le dijo: ¿qué cosa es esta? Y respondió: una enseñanza. Y cuando ella dio a luz, que también se le vio un hijo varón, y lo supo, y dijo: este es por ti, porque en su vergüenza fue llamado Fares. Este capítulo nos presenta una historia compleja y llena de emociones humanas: la envidia, el engaño, la vergüenza y la redención. La conducta de Judá y Tamar muestra cómo, incluso en las acciones equivocadas, Dios puede obrar con misericordia, llevando justicia y, eventualmente, cumplir sus propósitos divinos. Tamar, en su insistencia y astucia, demuestra que la fe en Dios y la perseverancia en buscar justicia pueden abrir caminos de redención que parecen imposibles. La historia también revela que la soberanía de Dios trasciende las decisiones humanas y que Él puede hacer avanzar su plan incluso en medio de errores y fallos. Nos invita a reflexionar en cómo actuamos en momentos difíciles y a confiar en que Dios, en su soberanía,
puede transformar las situaciones más complicadas para cumplir sus promesas y propósitos. Y llegó José a Egipto, y fue vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y Jehová era con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su señor, el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que hacía, Jehová era con él, y que prosperaba en su mano. Y halló gracia a ojos de él, y le sirvió, y le hizo sobre su casa, y puso en su mano todo lo que tenía. Desde el tiempo que le puso sobre su casa, y sobre todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía en casa, y en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y no sabía qué tenía, sino el pan que comía. Y José era formoso de semblante y de parecer. Y aconteció después, que la mujer de su señor tornó los ojos a José, y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él refusó, y dijo a la mujer de su señor: «He aquí, mi señor no se fija en nada de lo que hay en casa, y todo lo que tiene me lo ha puesto en mis manos. No hay otro mayor en esta casa que yo, ni yo he conocido nada sino a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo pues salvaré yo pecado en consecuencia?». Y sucedió que día tras día ella le hablaba, y él no le prestaba atención, para estar con ella, ni para estar en su presencia. Y aconteció en un día, que entró José en la casa para hacer su obra, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella le agarró por su ropa, diciendo: «Acuéstate conmigo». Y él se salió de su mano, y salió afuera. Cuando vio la mujer que había dejado en su mano su ropa, y que él se había salido afuera, llamó a los hombres de su casa, y dijo: «Mira, este nos ha traído un hebreo para burlarse de nosotros. Vino a mí para acetarme, y yo grité a gran voz. Y cuando él oyó que yo levantaba la voz, dejó en mis manos su ropa, y se salió afuera. Y ella puso en medio su ropa, y se quedó a la puerta de la casa. Y habló a los hombres de su casa, diciendo: «Mirad, este vino a mí para acetarme». Y cuando yo grité a gran voz, dejó en mis manos su ropa, y se salió afuera. Y ella, cuando vio que él había dejado en mis manos su ropa, y que él se había salido afuera, y oyó su señor las palabras de su mujer, que le decía: «Así me trató tu siervo». Su furor se encendió. Entonces su señor tomó a José, y le metió en la cárcel, en donde estaban los presos, y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová era con José, y fue misericordioso con él, y le dio gracia en ojos del carcelero. Y el carcelero entregó en mano de José toda la cárcel, y lo que allí se hacía, allí se hacía. El cargo de la cárcel no estaba en las manos de José, porque Jehová era con él, y lo hacía prosperar en lo que él hacía. Este capítulo nos muestra cómo la fidelidad de José frente a la tentación y las dificultades le permite mantenerse recto y confiado en Dios, incluso cuando todo parece ir en su contra. La historia revela que Dios acompaña y bendice a quienes permanecen fieles y actúan con integridad, incluso en las pruebas más duras. La situación de José en la cárcel muestra que, aunque circunstancias adversas puedan parecer monopolizar nuestra vida, la presencia de Dios en nosotros garantiza que su plan sigue en marcha. Nos invita a confiar en que Dios, en medio de las dificultades, trabaja para nuestro bien y para cumplir sus propósitos. La perseverancia, la fidelidad y la confianza en Dios siempre son recompensadas en su tiempo perfecto.